Bueno, muy buenos días. Yo creo que podemos iniciar ya este espacio de clase nuevamente. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buen día. ¿Cómo amanecen? ¿Todo bien? ¿Quién está por aquí? A ver. Daniel Romero, Daniela Colunge, María Fernanda Riascos, Mafe Torres, Cristian Moreno se une en este momento y Melissa. ¿Cómo vamos? ¿Estamos despiertos o con las cobijas? Vale. Bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, chicos y chicas? Recuerden que teníamos un quiz, un pequeño quiz pendiente, ¿cierto? Que les dije que lo íbamos a ver esta semana. Entonces, hola Miguel Ángel, buenos días. Pues como uno no se debe quedar allí, sino aprender, pues ya aprendí cómo lo hacemos, había un paso que estaba haciendo mal, entonces lo vamos a hacer ahorita, ¿vale? No se preocupen si no recuerdan alguna de las preguntas, la idea es que lo podamos solucionar en este mismo momento. Bueno, ese va a ser el primer momento, 5 minutos quizás para diligenciarlo, para mirarlo, para ver los resultados y posteriormente ya seguimos con el espacio de la clase. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dar los datos. Esa es la dirección. Ay, se fue doble, perdón. Ahí está. Y la clavecita es 877309. Aquí también se los copio. 877309. Sobre el tema de hace 8 días, del ciclo de la planeación, las herramientas, ¿qué más veíamos? Estos otros elementos importantes, o los instrumentos, mejor dicho, de la planeación. Profe, ahí aparece como un menú que dice IQ, cuenta demo, pruebas psicométricas, no sé, de ahí que se selecciona. Listo, ¿tienen ahí en pantalla? ¿Me tienen en pantalla? Bueno, aquí están Miguel Ángel, Melissa, Daniel, listo. Muy bien, Profe, sigan uniéndose por. profe, ¿Sí? es que ahí me sale como un menú que ¿Mucho? dice cuenta demo, Sí. pruebas psicométricas, haciendo encuesta y a dónde me voy. ¿Qué te sale, perdón? Un menú que dice Debería, IQ, esperar, cuenta demo, apenas pruebas entras a psicométricas. Join My. Profe, se escucha horrible. Hola, ¿me escuchan?
¿A alguien le dejo responder alguna cosa? Porque yo solo estoy con... Me sale los primeros con los que estás y ya. No, no, espérame, es que estoy esperando que los demás compañeros puedan unirse para poder iniciar, ¿vale? Me desconecté ahorita, qué pena con ustedes. Listo, ¿cómo vamos? Si nos juntamos. Listo, ahí mejor. ¿Me escuchan mejor ahí? Es que creo que es mi internet. ¿Sí? Listo. Vale, muchas gracias. Vale, ¿cómo les fue? ¿Sí nos juntamos? Aquí tengo a Santiago, Mafe Torres, Cristian, Daniel, Melissa y Miguel Ángel. Todavía no hemos iniciado, yo doy el inicio. Profe, no, es que no encuentro eso. ¿Qué problemas tienes, Dani? Ujú. Mafe, ¿te escucho? Profe, es que yo no alcancé a Aquí ingresar. ingresan a esta página. Hay quiz y la clave que les pide. Dale, no te preocupes, si puedes iniciar todavía. Y este es el código. Sí, Mafe, ¿cómo te fue? ¿Pudiste? Sí, ya. Aunque aquí me siguen saliendo los mismos. ¿Sí? Un momento. Vale, listo. Entonces vamos a iniciar. ¿Alguien más tuvo problemas? Mafe Riascos. Yo ya estoy, profe. O acá pues parece que ya estoy. Sí. Solo me salen 6 acá, pero creo que fue porque se me desconectó el internet. Se cayó ese rato. Bueno, vamos a iniciar. Sí, efectivamente se cayó. Listo. Inició. Solo me salen 6 de ustedes.
¿Cómo les va? ¿Sí están respondiendo? ¿Salen las preguntas o tienen alguna dificultad? Bueno, ¿terminaron? Vale, aquí en pantalla tenemos los resultados. Vamos a quitar la musiquita. Tenemos los resultados, entonces Mafe Riascos tiene todas las preguntas, las respuestas bien. Santiago, 1. Miguel Ángel, 2. Marres, 1. ¿Siguen respondiendo? Bueno, Daniel, no te preocupes. ¿Cómo te fue, Melissa? ¿Pudiste conectarte o no? Sí, profe. Pero no me registró tus respuestas. Sí, creo que respondí una o dos bien. No, bueno. Que aquí me dice 0. Bueno, listo. Yo creo que ya terminamos todos, ¿no? Así está, este es nuestro tablero de respuestas. Ah, no, hay alguien más que está respondiendo. Esperemos unos segundos más. Bien, Daniela ya terminó. Primer puesto, Mafe Riasco. Segundo, Daniela Colunge. Y tercero, Santiago. A ver, ¿dónde hubo más dificultad? Tercera pregunta, quinta. Bueno, segunda, tercera. Vamos a ver, entonces, permítanme un momento. Revisemos entonces aquí las respuestas correctas. Primera pregunta, uno de los principios generales de la planeación territorial no es la igualdad, ¿no? Pues veíamos que había como unas 11, unos 10 principios. Sin embargo, pues el tema de la igualdad era otro aspecto, ¿no? Que no se contemplaba dentro de lo que estaba propuesto. La etapa de alistamiento e identificación en la planeación municipal implica definir la situación actual o línea base, ¿no? Porque recuerden que era como esa etapa de diagnóstico, caracterización del contexto. El ciclo de la planeación territorial correcto es
Bueno, ahí digamos que había como varias opciones en orden y desorden, y la correcta es alistamiento, que es el inicio, ¿no? El diagnóstico, la elaboración de las propuestas, pasar por una etapa de aprobación, cuando se ejecuta y finalmente cuando se evalúa o se monitorea. El plan de vida es una herramienta de planeación de las comunidades indígenas, ¿no? Particularmente. Hay comunidades rurales también que lo utilizan o que lo implementan, y hay incluso algunas comunidades urbanas, pero digamos que como en un nivel más pequeñito, como las comunas, por ejemplo, en la ciudad de Pasto. Em, recursos propios son fuentes de financiación que las entidades, ¿cómo las obtienen? ¿No? Y las obtienen, en el caso de los recursos propios, de manera regular, desde el recaudo de impuestos y otros que tienen a nivel interno, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, en el caso del predial y otras multas, pronto que se establecen pues en la vida cotidiana o en el diario vivir de las ciudades. Esas son las respuestas. Muy bien. Listo, pasamos entonces esta etapa. ¿Vale? Ok, entonces ahora vamos para el tema del día. El tema del día tiene que ver con unos conceptos muy útiles y muy prácticos de la participación. Pero antes de eso, los quiero invitar a ver. Vamos a hacer como la vez pasada, ¿listo? Quienes puedan ingresar en sus teléfonos o en sus ordenadores a ese video. De todas maneras lo voy a proyectar aquí, pero les voy a poner el sonido de mi teléfono para que lo podamos escuchar. Es un video corto, 5 minutos, es una canción que los quiero invitar a que la escuchen atentamente. Y bueno, ahorita les digo por qué lo vimos y para qué lo vimos. Aquí está. Hoy hemos vuelto más unas que nunca. Hoy hemos vuelto más unas que nunca. Amakunkai, Amashukai, Yoruna Kaikai, Kunan Rimai, Kamba Kausai, Tata Guitarrai, Uyay Taquitarrai. Hoy regresamos más unas que nunca. Con estas mezclas tan solo se asustan, prefieren aprender un león y niegan su cosmovisión. El equipo no estaba muerto, andaba aprendiendo quichua por vanidades extranjeras, ahora se encaprichan antes de ser gringo. Oiga caballero, descubre sus raíces, eso es lo primero. ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? Aparece el otro, no tiene sentido. Como los escritores que aparecen en el presente, quieren ser conscientes y no son ni gente. Yami urmaku, porque gunadi ku, makitami ku, kunati gradami hasta hoy hemos vuelto más unas que nunca. Yami urmaku, porque gunadi ku, makitami kunati gradami hasta hoy hemos vuelto más unas que nunca. Naruna bakang, kaita kikuna kawabininka, sinapasuna kaita uyanga. Ha llegado la hora, hemos fusionado nuestra cultura con ritmos universales que no tienen la apertura. Salimos pocos que tenemos diferentes idealidades, manteniendo lo nuestro con nuevas modalidades, fortaleciendo nuestros pensamientos en las comunidades y opacarnos ante muchos siendo falsas entidades. Todo lo que obtenemos es por todo lo que hacemos. Alegrémonos, aquí la poseemos.
Hola, hola. Oh, perdí conexión. Bueno, muy bien. Veamos la última parte. ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola. Sí, profe. Vale. Muchas gracias. Veamos una parte que ya se va a terminar, que es como un pequeño diálogo. Ok, un momentito. Chay shinallata ñukanchik shimipash kunamika ña jovenkunapish ña kunkanakuppan chay chu mensajeta chay kuyta ushapankinachu wakinkuta ushapashani nashi ñuka yuyaypi yani kanchipa rokumu runaku kashkamantaka kanchik shimikuna chinkashpa chay alikanman yashpa ñuka yuyapani kañitukunamanta kallarishpallata kunanpika kasi pinganaychik ari kanchipa shimikuta mishukunapa shimipilla yacharishpa chay kunanpi jovenkukuna kanchipa kashkamanta kan kanchipa shimiku katishpa tiyashpa nachinkashpa chay alikanman yashpa yuyaykuta yuyapani chaymi kikinkupa shutiykuwa ñuka shuti Alfonso Morales kapani Alfonso Morales kaparka kay punllakunapimi ñukanchimantallata kunkanajunchik kay llank'aykuna kay yuyaykunatami chinkachinajunchik. Es triste saber que en estos tiempos los jóvenes nos dedicamos a otras cosas y estamos olvidando las enseñanzas de nuestros abuelos, estamos negando nuestra propia existencia. Desde Inmortal Cultura tratamos de no solo rescatar, sino innovar nuestra cultura quichua, reconocernos como quichuas, como runas, y trabajar conjuntamente con los que nos den la mano y puedan sentirse parte de nosotros, parte de nuestra cultura. Y gracias a Bomba Atquilas, que también está colitando con esto, y Inmortal Cultura tenemos más proyectos de estos para sacar al aire de lo que somos y lo que tratamos de expresar. Listo. Bueno, ¿qué vimos ahí, chicos? ¿Cómo les pareció el video? O lo que alcanzamos a ver del video hasta que me desconecté. Un poco lo que hablamos ayer, ¿no? Al final de la sesión sobre la situación de los jóvenes, ¿no? Que es una cuestión pues que no, digamos, es como globalizada incluso, ¿no? Generalizada también a las pequeñas, a las grandes sociedades en general, no solamente aquellas que tienen de pronto una característica étnica o tradicional o ancestral, sino en general todas las comunidades están viviendo como ese desarraigo, ¿no? ¿Qué más vieron ustedes? ¿Qué les pareció interesante de este video? ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Han visto otras propuestas? ¿Por qué nacen estas propuestas? Quisiera que me cuenten un poco. Pues, profe, es como precisamente esa fusión que se da como entre el mundo contemporáneo y sus raíces, porque, digamos, hace un tiempo con Mafe y Eric fuimos a la comunidad Quillacinga, y digamos, a mí particularmente me parecía muy extraño que había niños escuchando reggaetón. Entonces son como unas, o sea, son visiones que uno tiene como de que los indígenas siempre están inmersos en su comunidad y ya, pero pues en realidad es diferente, o sea, ellos buscan también la forma como de fusionar precisamente el mundo contemporáneo y sin dejar atrás sus raíces. Entonces como que el video musical y como en sí la canción es como o sea, una evidencia de eso, de que no se quedan atrás, pero tampoco abandonan lo que son. Sí.
Efectivamente, ¿no? Como una respuesta a esas propuestas, de pronto incluso desarrollistas que han venido del exterior, ¿no? ¿Qué más vimos por ahí? Muchas gracias por tu aporte, Melissa. ¿Qué más encontraron o les llamó la atención? De pronto del discurso también, ¿no? De la canción, aunque gran parte pues está en quichua, pero hay una parte en español también y al final pues como en el diálogo que establece el cantante con el señor de tejedor, ¿no? Hay también otros elementos chéveres, interesantes, que menciona el chico al final. Miguel, tú que eres artista, que eres músico, que te dedicas a la música. Era, profe, desde el accidente ya no he agarrado mucho ahí mi instrumento. Sin embargo, me gustó mucho, tenía estilo, hasta en cómo vestían, digo, ok, ahora puede funcionar ir así por un centro comercial. Este, Pegajoso. yo le, yo diría que me gustó que metieran ahí su idioma, su dialecto. Sin embargo, no sé si hay una versión lyrics o una parte que contenga la letra para saber lo que están diciendo en su dialecto, porque seguramente para las personas que no hemos tenido mucho contacto con esa lengua, nos va a parecer un poco extraño no saber qué es lo que están diciendo. Así como, no sé, ya con el paso del tiempo nos normalizamos esa mezcla de español con inglés en las canciones, esa mezcla de francés con español, francés con inglés. Asimismo deberían, o sea, pues si lo van a hacer, háganlo de una manera muy comercial y que atraiga bastante la atención y una manera muy digerible para el público. Ujú. Profe, Eso, y hay un término que yo reconozco, o sea, como que reconocí en la canción, que es un término quechua, que es sumac causai, que es el único que reconocí, y es como el buen vivir, ¿no? O sea, es como un término de desarrollo, o sea, como creo que es de desarrollo económico, no sé, que tienen dentro de las comunidades indígenas, que es como convivir en conjunto con la naturaleza sin necesidad de sobreexplotarla. Ese fue como el único término que yo reconocí ahí como en ese dialecto. Ujú. Es como, bueno, no tanto es de desarrollo económico porque dentro de estas comunidades digamos que hay como otra concepción más bien de bienestar, no tanto de desarrollo, sino de bienestar, ¿no? Y en el caso del Summa Causai es esa visión espiritual de bienestar, de armonía y de equilibrio que procuran las comunidades, pues más que todo las que habitan en los Andes, ¿no? O digamos, a lo largo de la región de los Andes. Y pues que procura eso, ¿no? Como ese equilibrio natural y apropiado, sobre todo con el respeto y con la armonía con la naturaleza, ¿no? A eso se refiere el summa causa. Y por ejemplo, para ellos la palabra pobreza no existe, ¿no? O sea, esos son como unos términos más mestizos o más nuestros, digamos. Pero para estas comunidades, ni siquiera dentro del quichua existe la palabra pobre, ¿no? Entonces es como también ver esa multiplicidad del pensamiento en uno solo, en una propuesta, ¿no? Yo lo veía como, bueno, no entendemos muy bien la parte del quichua, pero es también el mensaje que ellos desde su cultura están compartiendo con su propia gente, ¿sí? Y la parte en español es también esa manifestación y esa exteriorización para el cliente, ¿no? Pero todo combinado como en esa misma propuesta musical. Y además, digamos que lo vinculan también con el movimiento cultural, pues que implica también el involucramiento de los jóvenes a partir de sus propias eh,
de sus propias características o de sus propias personalidades. Y el proceso, lo que yo les mencionaba al final, ¿no? Interesante también como ellos realizan un ejercicio también participativo, colaborativo y de organización, ¿sí? Porque estas propuestas no solamente quedan dentro de lo musical o lo artístico, sino que buscan también trascender otros espacios para involucrar más sectores, para involucrar otros jóvenes, otros diálogos y otras artes, ¿no? Incluso, u otras expresiones artísticas dentro de su revalorización, dentro de su reconocimiento y autorreconocimiento como cultura. ¿Qué otra impresión tienen ustedes, percepción que les haya llamado la atención? Y bueno, ¿hacia dónde va como esta antesala del ejercicio, de ver el video? ¿Nadie más? Bueno, listo. Entonces, ¿por qué lo traje como a este espacio? Porque estas han sido expresiones y en general, ¿no? Las expresiones que han nacido del seno de una sociedad, pues siempre han buscado eso, han buscado ser partícipes, han buscado reconocer y luchar como por sus objetivos, por sus necesidades, por sus expectativas también como comunidades, ¿no? Y esa es parte del proceso participativo, no solamente es hacernos visibles cuando vamos a acercarnos a una jornada de votación, sino también cuando tenemos la oportunidad de manifestarnos a partir de nuestras herramientas o nuestros elementos propios. Y de eso se trata el tema de hoy, ¿no? Conocer a grandes rasgos esos procesos participativos, pero ya digamos desde un enfoque como más práctico, más al quehacer, más hacia como facilitadores que logramos con la participación, cómo nos transforma la participación, pero también a las comunidades y a las organizaciones, cómo les transforma la participación. Y ya pensando en un escenario más práctico de implementar, ¿sí? De realizar procesos en las comunidades y las organizaciones, pues es eso, ¿no? Se trata de conocer estos temas que de pronto a veces se salen de lo teórico, ¿sí? Pero que son más útiles para saber o para entender cómo podemos responder a esas situaciones o eh, a, esas, eh, a esos momentos en los que nos enfrentamos o en los que debemos afrontar situación de estas de, ya sea desde el ámbito laboral, ya sea porque ustedes tienen un emprendimiento, en fin. Entonces, entender esa participación desde esos dos enfoques, ¿no? Como desde un enfoque más interior, más propio, pero también desde un enfoque más práctico, más del hacer. Y nosotros vamos a estar involucrados en esos escenarios todo el tiempo, o bueno, gran parte del tiempo. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más de esas características y esas situaciones con las que nos podemos encontrar cuando estemos ya en el campo, ¿no? Y cómo los procesos participativos nos transforman y nos forman también. Entonces vamos a hablar en términos generales, de esos elementos característicos, ¿no? Que como les digo, no están dentro de una metodología o dentro de un texto, sino que muchas veces los vamos aprendiendo en el camino. Y aquí también hay como muchos aportes desde pues la experiencia que he podido tener hasta el momento. La participación en general, ¿no? Depende del grado de organización de las organizaciones y de las comunidades. ¿Qué tanto o qué tan organizadas y qué tanta estructura tienen en su interior? La flexibilidad de la institución, ¿no? ¿Qué tan flexibles somos también como organizaciones o como instituciones representantes de alguna institución o como comunidades y organizaciones también, ¿no? ¿Qué tan flexibles somos para trabajar en conjunto o para cambiar nuestros planes de trabajo?
Y algo que mencionábamos ayer también, que disponibles o tan dispuestos están los actores para poder participar y hacer parte de estos procesos. Entonces, esos son 3 elementos con los que siempre vamos a estar jugando y vamos a estar mediando en nuestros procesos participativos. ¿Qué consecuencias tiene la participación? Porque estas manifestaciones finalmente derivan de eso, de procesos participativos en los que nos hemos juntado, en los que nos hemos colectivizado para trabajar por un bien o por una ruta común. Una de ellas es dejar de considerar al otro como objeto, ¿no? Es decir, dejar de pensar que yo como vengo de una organización, de una institución, o soy representante de una institución o de un proyecto súper grande, pues de la cooperación internacional, qué sé yo, con el Estado, en fin, y vengo a dejar aquí algunos insumos. No, eso no es el cero, la esencia, ¿no? No, que lo que se busca es todo lo contrario, que sean sujetos activos, lo que mencionábamos ayer. Dejar de pensar que el proyecto tiene metas cuantificables. Bueno, aquí hay como 2 acepciones. Una de ellas es que ustedes siempre van a ver que en un proyecto hay que cuantificar, ¿sí? ¿Y cómo se cuantifica? Pues a partir de algunas técnicas que se utilizan para la medición, sentar algunos indicadores, por ejemplo, que es muy de la parte de evaluación de los proyectos. Pero lo ideal no es que podamos decir o tratar de cuantificar, sino al contrario, tratar de ver esos alcances, pero como en un nivel más integral, ¿no? Hacia dónde apuntamos y qué tanto logramos en términos de los objetivos, pero más cualitativos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos beneficios finalmente que no los podemos contar ni presupuestar? Y el desarrollo gradual y la planificación. Esa es una consecuencia, ¿no? Finalmente lo que nosotros hemos sembrado en el lugar en donde empezamos a trabajar, pues lo que se busca es que vaya creciendo o que se dé continuidad, ¿no? Que también lo hablábamos ayer. Y que finalmente también se cree esa conciencia de organizarnos, de planificar y de pensar cómo vamos a trabajar en adelante. Los métodos participativos que permiten una concepción o una visión de que somos grupo, de que somos un colectivo, de que podemos trabajar de manera organizada, de manera concertada para un bien o para un propósito. También permiten la interdisciplinariedad, entonces ustedes se van a involucrar. Si tienen mucha suerte con grupos de comunicadores, pero muchas veces ustedes van a trabajar solos y solas dentro de los procesos comunicativos en un proyecto, en un proceso más grande, ¿sí? Entonces van a tener que mediar con el trabajador social, con el sociólogo, con el ingeniero civil, con el médico, de pronto, todo depende de dónde estemos involucrados, con el publicista, en fin. ¿Y eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir también tener una visión más integral de las disciplinas, pero también de la solución a los procesos. Entonces, por eso es importante que nos familiaricemos siempre con otras disciplinas y que veamos esos puntos de encuentro y de avance que pueden generar la interdisciplinariedad. El trabajo en campo, ¿no? El involucramiento con los sectores, con las personas, con los grupos. El aprendizaje de la gente y con la gente, ¿sí? Porque la gente está aprendiendo de los aportes que nosotros les podemos dar, pero nosotros también estamos aprendiendo de esos ejercicios participativos. Cuando ustedes se involucran en un contexto de estos y han vivido el trabajo de campo, ¿sí? Salen siendo personas diferentes, absolutamente diferentes. Y cada experiencia les va a dar eso, les va a dar una ganancia adicional a su proceso personal y formativo. El aprendizaje interactivo implica el pensarnos los procesos de manera estratégica también, de manera creativa, de manera que fluya, ¿sí? Que sea algo como que fluya y que va, digamos, como en doble vía. Que no nos aburra, sino que todo lo contrario, sean procesos muy positivos para todos los involucrados. La triangulación de fuentes, que significa conocer múltiples visiones, ¿no? Sobre un mismo hecho, sobre una misma situación.
y precisar esas intervenciones, o sea, tener como ese sexto sentido, o el desarrollo del sexto sentido un poco más abierto, más claro, más definido para diferentes soluciones o para intervenir o para manejar más que todo diferentes situaciones que se nos pueden presentar en el camino. Asimismo, tener información cualitativa y cuantitativa, ¿no? Porque es necesario y finalmente lo tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, una recomendación también es que cuando ustedes se enfrentan a estos procesos, siempre, siempre, siempre les van a pedir una evidencia que va a ser cualitativa y va a ser cuantitativa. Y entonces en lo cuantitativo es cuando empieza Cristo a padecer y decimos, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo se maneja? Pues muchas veces se maneja a partir de los listados que tienen o que en cada proceso se implementan. Siempre tener unos listados para que las personas puedan firmar o puedan consignar sus datos como evidencia de que han participado en los procesos y ver finalmente cuál es el alcance de ellos, ¿no? O cómo han sido pues todos estos procesos que hemos implementado. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay personas que pues no saben escribir o que no lo recuerdan o ya no pueden escribir? Pues muchas veces se les recomienda también a ustedes que como facilitadores de los grupos lleven un huellero o tengan un huellero para que las personas puedan identificarse también y tener esas evidencias, porque finalmente en todo proceso se los van a pedir y les van a pedir esas evidencias del trabajo de campo. ¿Qué le permite la participación a las comunidades como tal y a las organizaciones como tal? A las comunidades movilizarse, ¿sí? Manifestarse, así sea a través de una propuesta artística, pero también a través de un proceso más interno, ¿no? Tomar decisiones sobre lo que les conviene, lo que quieren, desarrollar autoestima, eso es fundamental porque se reconocen, se autorreconocen como sujetos de derechos y de participación. Y eso, digamos, que es lo que les lleva a tratar de exteriorizar la necesidad de revalorizar y reconocerse como diferentes y como, no tanto como eso, sino como desde su propio valor, ¿no? Solucionar problemas que pueden surgir a nivel interno de sus comunidades, analizar esos resultados de las acciones que han tomado y entender la complejidad de pronto de algunos problemas, ¿no? Entonces, la participación tiene como esos beneficios dentro de una comunidad, pero dentro de una organización también tiene obviamente unos beneficios. Como ya tenemos dentro de una organización de pronto como una estructura, como un orden establecido, se genera el consenso, ¿no? Porque muchas veces dentro de esos eslabones o dentro de esas dependencias o esas funciones puede existir ese conflicto. Entonces, a partir de la participación generamos un consenso porque ustedes saben que la característica de la organización es que va hacia un bien común, ¿cierto? O unos objetivos comunes. Adaptar servicios si es que se trata pues, de una organización que oferte algún tipo de servicio, pero que a la vez pues, se pueda mejorar esos procesos que ellos ofrecen. Priorizar problemas, tratar de entender que hay dentro de las organizaciones ciertos conflictos que deben ser tratados, ¿no? Para que la organización pueda fluir o pueda trabajar correctamente. Una interacción más positiva, ¿no? Eso tiene que ver con el consenso, con el resolver conflictos, con el procurar ambientes o climas laborales más sanos, más oportunos, y la capacitación continua del personal, ¿no? Esto implica también la participación. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, más que una pregunta, como un pequeño aporte. Yo el año pasado tuve la oportunidad de realizar unas tomas con un equipo y teníamos que hacerle firmar unos contratos a unas personas que habían participado justo con la película de Ciro Guerra de El abrazo de la serpiente. Ya. Y entonces teníamos que hacerle firmar los contratos de cesión de derechos de imagen. Y lo que nosotros le ofrecíamos era la participación pues visual dentro de la película sin ningún pues costo económico, sin Ya. ninguna remuneración. Y lo que ellos nos dijeron es que ellos ya habían salido en El abrazo de la serpiente
y que ellos no realizarían su trabajo gratis, cuando todas las demás personas, todas las demás personas del país que estaban justo en ese momento nos firmaron sin ningún problema. Ujú. Entonces Sí. justo por ellos no pudimos sacar una toma, una toma que era muy importante porque la habíamos realizado con dron. Ujú. Y pues ellos salían justo en el plano y Ujú. pues nos arruinaron justo en ese momento, pero pues por una parte los entiendo, ¿no? Pero también, no sé, es muy raro eso. Claro, claro, sí, te entiendo, porque de pronto, pues ya tenían como otra visión, ¿no? De pronto de participación o de reconocimiento más bien a partir de algo que fue pues muy famoso como la película de Ciro, ¿no? De Ciro Guerra. Entonces eso les dio, digamos, un poco más de, ¿cómo se diría? De un sinónimo de estatus, de estatus dentro de, pues, de su propio ser, ¿no? De su propia colectividad, pues, y de pronto no lo veían como muy provechoso, si no tenía una remuneración o una ganancia, ¿no? Claro, difícil. Ahí sí digamos que tenemos también que entender que entender y que mirar como desde la lupa de ellos, ¿no? Y de los procesos que han alcanzado. Esas situaciones pasan mucho, se dan mucho, sobre todo cuando tratamos pues, con algunas comunidades étnicas, ¿no? Porque siempre se ha generado, desde los proyectos desarrollistas, se ha generado ese ideal de que todo implica un intercambio económico, ¿no? Y que el de afuera es el que tiene que dar y dar y dar y dar y dar, y dar siempre. Entonces, eso ha generado también, ha derivado en esa concepción de pronto más errada, ¿no? O, bueno, no sé si errada, pero sí como en esa tendencia de ciertas comunidades a siempre esperar, ¿no? O siempre querer como recibir y no dar nada, sino como más que todo, pues bueno, hay esto, pero también deme esto, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente esa ha sido como una reflexión que se da mucho desde los proyectos, los efectos de algunos proyectos desarrollistas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, generalmente cuando esto pasa hay que darle el correcto manejo o simplemente cambiar la estrategia, ¿no? Ser flexibles en ese sentido, porque pues hay situaciones en las que ya no podemos manipularlas, ya no las podemos trabajar o manejar. Y bueno, a ustedes también les da muchas enseñanzas, ¿no? También a los facilitadores. Una de ellas, bueno, la creatividad, el ser creativos, por ejemplo, me imagino que en el caso de Daniel, pues tuvieron que hacer, no sé, otra toma o cambiar el plan porque, pues bueno, ese ya no resultó. El respeto por la opinión, no imponer, sí, es muy complejo y se generan barreras también de la comunicación y de la interacción, la capacidad de dibujar y escribir. A veces pues no la tenemos o no nos gusta o pues no estamos muy familiarizados con ello y creemos de pronto que a veces son estrategias muy infantiles, que son muy de niños o bueno, que no son como para nosotros, ¿no? Pero debemos estar siempre en la apertura de recordar y de dibujar y escribir. Además que se desarrollan pues procesos cognitivos interesantes también a partir del dibujo y la escritura. Sintetizar y analizar las situaciones, ¿no? Todo lo que vemos, entender también, por ejemplo, vuelvo al caso que nos comenta Daniel, aprender a analizar por qué esta situación, cuáles han sido como las razones que han motivado la reacción de las personas frente a lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Entender que todo tiene como una historia y un sentido, que no son cuestiones tampoco como muy, sino que también tienen como su historicidad. La autoconfianza, ustedes desarrollan también esa cualidad tan importante que es confiar en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo. Y la seguridad sobre todo, ¿no? de lo que estamos haciendo y de nuestro trabajo. La sensibilidad frente al otro, frente a la diferencia, la flexibilidad para cambiar de plan,
Nuestra expresividad mejora mucho cuando hacemos intervenciones o cuando estamos trabajando con diferentes grupos de personas. Aprendemos a darle manejo, ¿no? Sobre todo a los grupos, a las situaciones. En adelante ya podemos estar preparados para trabajar en grandes grupos o auditorios llenos de personas. Ayudar o procurar en el consenso, nos volvemos o cumplimos una función de mediadores, de facilitadores. El ambiente de confianza también, la proximidad con las personas, entendemos ese valor tan importante como es el interactuar en términos de la transparencia, de la proximidad, de la confianza, ¿sí? Que nos facilita los procesos y también ser muy pacientes, muy pacientes en las comunidades, en las organizaciones. Y se valora, desarrolla mucho ese sentido de la escucha también, de aprender a escuchar, de fluir también como en ese sentido, de ser muy pacientes ante el que habla mucho, ante el que no quiere hablar, ante el desorden, ante cualquier adversidad que puede surgir dentro del proceso que estamos desarrollando. ¿A qué problemas nos enfrentamos en el proceso participativo? Bueno, aquí hay algunos nada más de todos esos procesos con los que nos podemos enfrentar. Alguna vez les mencionaba, ¿no? La extracción de la información previa que ha generado desconfianza en las comunidades, por las cuales pues muchas veces no hay apertura para nuestros procesos. La comunicación con el técnico a veces es muy complicada, sobre todo en el inicio, si no procuramos como generar ese lazo de proximidad y de cercanía. La desconfianza mutua con la gente, a veces hay desconfianzas internas, pero también con el que llega, pues la desconfianza es muy amplia, ¿no? Entonces eso también es algo con lo que debemos mediar al inicio. Una vez nos hemos posicionado, podemos andar, ¿no? Y echar a andar todas nuestros procesos, pero el inicio es muy complicado en cualquier proceso participativo. Y también nos enfrentamos a instituciones celosas, ¿no? A veces cuando ya se han desarrollado procesos en algún lugar, en algún contexto, pues nos enfrentamos con que las nuevas ideas pues no son como muy bien valoradas o no son muy bienvenidas porque eh, hay organizaciones que de pronto han llevado ya un proceso de años, de tiempo en un contexto y pues no quieren que nadie más ingrese porque es como suyo, ¿cierto? Entonces, a veces también nos enfrentamos con confrontar otras estructuras, ¿no? Organizativas. ¿Qué hacer cuando me enfrento o me encuentro en un grupo de trabajo con personas que no saben leer y escribir? ¿Qué hacen ustedes? Y necesitan realizar un taller de escritura o que implica leer. ¿Cómo se adaptan? ¿Qué tengo que hacer yo en ese caso? Podría ser pedirle a la persona como que dibuje, cada cual tiene como sus facilidades, o también pues como desde lo oral, hablar con las personas pues desde su opinión y demás. Ujú, Profe, también cuando uno se acerca a este tipo de comunidades, uno ujú, por lo general está informado de qué personas están, bueno, en este estado y tal, ¿no? ujú, Y por lo general también estas personas están acompañadas de personas que sí, bueno, que sí saben, que sí pueden hablar y sí pueden escribir correctamente. ujú, Entonces, pues en ese caso sería usarlas como traductor, ¿no? Por decirlo de esta forma. ujú. Pues verán, cuando estamos como depende, ¿no? De un contexto en el que hablamos diferentes idiomas, pues siempre se necesita un traductor, ¿no? O un par de la comunidad que entiende el español. Entonces, en ese caso, pues lo podemos de pronto mediar de esa manera. Si encontramos con un grupo de personas pues que no saben ni leer ni escribir, esta podría ser una respuesta que es la que mencionaba Mafe, ¿no? Que es usar la visualización tanto para explicar
como para que ellos también se manifiesten, ¿listo? Y la comunicación oral. Sin exclusión, es decir, pues, que procuremos que esos entornos sean absolutamente abiertos para todos. Igual, ustedes saben también que hay diferentes formas de entender y de comprender la información, ¿no? Entonces, los recursos visuales o audiovisuales siempre van a ser una buena opción, sobre todo cuando estamos en comunidades o en contextos más, como más arraigados, más lejanos, ¿no? Eh, que no son pues como tan, ¿cómo podríamos decir? Como tan parecidos a los nuestros, ¿no? Entonces, esos siempre son recursos de los que debemos valernos, tenerlos como plan B, o no necesariamente como plan B, sino explicarlos y utilizarlos, hacer uso de ellos desde el inicio. Vamos a ver entonces una diferencia entre las metodologías participativas y las técnicas, ¿no? Y esto aplica también para todos los trabajos de investigación que ustedes están realizando. Y cómo los van a complementar en esta segunda fase pues, de construcción de la metodología como tal. Una metodología participativa son un conjunto o es un conjunto de pasos que yo organizo, que yo pienso y proyecto para llegar a un resultado concreto. Entonces, no pensemos, o sea, pensemos más bien en que la metodología es todo eso, todo el proceso con el que yo planeo desarrollar mi investigación o mi proyecto, pero las técnicas serían como esa unidad operativa de toda mi metodología, ¿no? Entonces la metodología es algo mucho más complejo, es como más la estructura, ¿no? ¿Qué buscan las metodologías? Adquirir conocimientos intuitivos y racionales para una visión más amplia de la realidad, ¿no? Pues lo que se busca con la metodología es eso, es indagar en los pensamientos, en los conocimientos, en las opiniones de las personas o de nuestros interlocutores y pues tratar de hacer como esa visión o esa interpretación integral del fenómeno que estamos estudiando. Las metodologías participativas no son una moda, no son una cosa de ahorita, no son un término o unos términos que vengan de la novedad o de las últimas tendencias académicas, ¿no? No, siempre se han implementado desde el inicio, cuando se empezaron a desarrollar estos procesos, y digamos que trascienden, ¿no? Como son muy positivas en ese sentido, entonces trascienden cualquier otro esquema que pueda decir, no, es que eso lo hace todo el mundo. Sí, se aplica mucho, pero precisamente se aplica por esos resultados positivos que tienen en comunidad. No son solamente divertidas, o sea, no es solamente llegar y pensar, es que vamos a hacer un dibujito y ya. No, no es eso, porque frente o detrás de todo el proceso que implica dibujar, que implica hablar, que implica pensar, reflexionar sobre qué es lo que voy a dibujar, qué es lo que voy a hacer, dónde va esto, el color, no sé qué. Eso tiene que ver con una construcción también del pensamiento, de la organización mental, de la estructura de pensamiento de las personas. Se han probado también, y acá viene el cuadrito verde que es el del fundamento pedagógico. Estas metodologías se han estudiado, se han analizado desde diferentes disciplinas y se ha visto como una herramienta importante que da cuenta de cómo es mi forma de pensar y cómo está estructurado mi pensamiento o el pensamiento de las personas, ¿no? Y además está involucrado también muchas herramientas didácticas, todo el uso de las herramientas que yo tengo para el trabajo, todo esto implica procesos cognitivos, entonces no son solamente llegar y dibujar y listo, no, sino que implica también escarbar un poquito en esas formas de pensamiento de las personas. ¿Y qué es la técnica participativa? ¿Cuál es la diferencia? Pues la de técnica ya es esa unidad operativa, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar? Son un componente de la metodología, es el medio o es el procedimiento para llegar o para desarrollar esa metodología, que se utiliza o se caracteriza por utilizar ingredientes interactivos. Entonces, todo lo que implica, por ejemplo,
los dibujos o los procesos de hablar, de diálogo, de intercambio, de, de analizar incluso, todo eso, digamos, lo que constituye un poco esa interactividad, que nuestra técnica sea atractiva, eso también, digamos, que está involucrado, ¿no? Está compuesta por diferentes actividades como dinámicas de grupo, sociodramas, títeres, videos, dibujos, todo lo que se nos pueda ocurrir para desarrollar la técnica o para complementarla. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Pues que se genere esa participación, que haya análisis, que hablemos, que haya como lugar para esa reflexión, que es lo que se busca finalmente con la aplicación de estas estrategias. Porque si no, pues, o sea, nos quedamos con los dibujos y listo, sino que al final siempre tiene que haber esa etapa de retroalimentación, de socialización de la experiencia, ¿no? De cómo les pareció, bueno, todo este tema que es como más de evaluación. Y que finalmente es casi que lo más importante. Cuando ustedes culminan la aplicación de una técnica, es muy, muy gratificante y más provechoso esa etapa final. Hay muchos tipos de herramientas participativas. Ustedes las van a encontrar, la clasificación según el autor, según el texto, la organización que la aplicó, la sistematización, en fin, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero bueno, aquí vamos a tratar algunas que son como las más comunes y las que generalmente usamos más. Hay técnicas de dinámicas de grupos, hay técnicas para visualizar, por ejemplo, realizar matrices, desarrollar mapas o construir mapas, flujogramas o flujos de información, bueno, dependiendo del proceso en el que estemos, diagramas temporales, no sé, líneas de tiempo, bueno, en fin. Técnicas de observación de campo también, que ustedes las implementan mucho en los procesos de investigación. Y técnicas de entrevista y comunicación oral, que también son las que se utilizan en sus trabajos de investigación y que lo que buscan pues es conocer como toda esa multiplicidad de visiones frente a una misma situación o frente a las situaciones que estamos estudiando. De entrevistas hay muchísimos formatos. De observación también hay diferentes técnicas. En el caso de las dinámicas de grupo, pues también son como muy amplias, ¿no? Ustedes pueden encontrar metodologías o herramientas participativas súper amplias, ¿sí? De 300 técnicas. Ahí depende de la que nosotros queremos usar y para el fin que la busquemos, ¿no? Porque pues dependiendo del contexto, del proceso en el que estamos, de las personas con las que trabajamos, tenemos que hacer una selección. Y eso es nuestro proceso de selección de qué técnicas voy a utilizar o voy a implementar. Las que les menciono aquí son pues algunas como de las más comunes. Y se clasifican también o las pueden encontrar dependiendo del texto que consulten o como les digo, ¿no? Dependiendo de la organización, incluso porque hay organizaciones que realizan sistematizaciones de experiencias y ellos mismos las van como clasificando. Pero es una posible clasificación también según los sentidos que nosotros usamos para comunicarnos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Técnicas vivenciales, es decir, que recrean situaciones ficticias, ¿no? Entonces ponemos una situación hipotética en el grupo de trabajo y empezamos ahí, digamos, como a trabajar con ellos esa situación, cómo reaccionarían frente a esa situación, bueno, tiene como su procedimiento también. Técnicas de actuación, por ejemplo, esto lo hemos hecho todos y sobre todo lo hacíamos desde el colegio, la dramatización, ¿cierto? Los sociodramas también. Entonces es como el poner a la gente en una posición, ¿sí? En una posición de otro, sobre todo, y cómo reaccionaría o cómo planean pues el manejo de una situación hipotética que nosotros les planteamos. Bueno, hay técnicas auditivas y audiovisuales, ¿cierto? Por ejemplo, construir radiodramas, videos, bueno, todo lo que implica lo audiovisual y lo auditivo. Y hay otras técnicas visuales que son ya el trabajo específicamente desde la imagen, ¿no? Solamente con la imagen.
Y según el objetivo principal que tengamos con esa técnica, tenemos técnicas de presentación, algo que les mencionaba yo ayer. Entonces son aquellas en las que, bueno, mi nombre es Marcela Hidalgo y me identifico con una manzana, un ejemplo, ¿sí? O le ponen, por ejemplo, a usted así, bueno, y dígame una flor con la que se identifica, o cuál ha sido el momento más importante, más bonito de su vida, bueno, en fin. La idea es eso, como es esa técnica para conocer, no solamente cómo te llamas, sino también como un elemento más, ¿no? Un elemento más como con qué te identificas, qué te gusta, bueno, eso para conocer un poco más de las personas con las que vamos a trabajar. Y las otras técnicas, pues son las rompehielos o de animación, ¿no? Que también les mencionaba yo ayer, que son muy interesantes. Pues si ya nos conocemos, la de presentación ya no tiene sentido, ¿no? Eso sería el inicio. Pero las rompehielos, sí, las técnicas rompehielos sí funcionan mucho cuando vamos a iniciar un proceso para eso, para desvivir a las personas un poco, para generar proximidad, confianza, risa, ¿no? Y así eliminar algunas barreras de la comunicación que pueden existir. Y también para ponerles a interactuar entre ellos, ¿no? Independientemente de la organización en la que estén o de la organización, me refiero al lugar, ¿no? Ponerlos como en diálogo a todos, ponerlos a interactuar y eso pues también genera mejores relaciones o relacionamientos comunitarios. Bueno, aquí hay como un resumen de esas técnicas, ¿no? Esto es como que las técnicas las vamos a trabajar ya puntualmente, pues las vamos a trabajar más adelante. Técnicas y dinámicas de presentación y animación, que eran las que hablábamos ahorita. De profundización y análisis, son esas técnicas donde necesitamos más información sobre un tema, ¿sí? Y donde necesitamos conocer como todas esas visiones respecto a un tema. Y otras que se llaman técnicas de evaluación. Vamos a ver las de análisis y profundización, ¿para qué sirven? Estas son técnicas más de analizar y reflexionar con profundidad, con mayor rigurosidad una situación, un fenómeno, un momento que se pueda, que se quiera, que se esté dando o sobre el que queramos como mayor comprensión. Aquí en estas técnicas de análisis encontramos unas técnicas más vivenciales, más de actuación, más audiovisuales y más visuales, ¿no? ¿Y para qué nos ayudan estas técnicas de profundización? Para conocer la importancia de un tema, reflexionar sobre qué tan importante es un tema y qué tanto sabemos o lo manejamos, ¿no? Por eso digamos que se pueden implementar técnicas vivenciales o de actuación. Entonces, frente a una situación que queramos estudiar, nosotros planteamos el escenario y las personas actúan, ¿no? Y actúan obviamente de acuerdo como con su construcción también mental y de pensamiento sobre esa situación. Entonces vamos a comprender mucho de cómo reaccionan ante ciertas situaciones que nosotros les planteamos. Y eso nos lleva a analizar, a profundizar en las situaciones que estamos trabajando. Y finalmente, las técnicas de evaluación. Y estas técnicas permiten evaluar cómo nos fue en nuestra implementación. Se evalúa también la participación de las personas, qué tan participativas fueron, qué tan involucradas estuvieron, qué tan positivo fue el método que aplicamos, ¿no? Ellos también nos pueden evaluar a nosotros, ¿sí? Qué tan acertados fuimos como facilitadores, si nos entendieron, si hablamos bien, si hubo comprensión del tema, si las personas estuvieron interesadas, yo como me si fui como muy abierta, manifesté apertura, si les colaboré cuando lo necesitaron, si fui como más indiferente. Bueno, ellos nos pueden evaluar también a nosotros. La idea de estas técnicas pues es tratar de que haya como un mejoramiento de esta técnica si es que la tengo que volver a aplicar en el futuro. Y cuando estamos en el desarrollo de los proyectos de comunicación, pues siempre vamos a necesitar evaluar todas los procesos que realizamos o las intervenciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Puede ser a través de
escalitas de valoración, escalas de satisfacciones que se llaman, perdón, la carita feliz, la triste y la que está como medio medio, o por números, o hacemos una ronda allí como de evaluación después de cada evento, o lo hacemos al final a través de encuestas. Bueno, eso depende de cómo se organizan ustedes en cada técnica o en cada evento. Y pues evalúa lo que le gustó y lo que no le gustó a la gente, ¿no? Porque muchas veces pues ellos también manifiestan su sentir a partir de eso, quedamos para el diálogo. Y esto como tal pues es una oportunidad de mejora. Y finalmente, errores comunes, ¿sí? ¿Qué errores cometemos cuando vamos a campo y tenemos que implementar un ejercicio de estos participativos? Improvisar, ¿sí? Ese es el primer error que de pronto sucede porque no conocemos muy bien cómo se hace, cómo se aplica la técnica. Es absolutamente normal, pero por eso es importante primero conocer, ¿no? Conocer como el tema y si es posible hacer como un ejercicio piloto entre el grupo para saber cómo es que vamos a trabajar, ¿no? Ya cuando estemos con las personas, con la comunidad o la organización. De pronto la superficialidad, pues es como no darle ese análisis y esa retroalimentación al final también, o sea, solamente dejar como en el dibujito y listo, muchas gracias y hasta luego. Entonces, esa superficialidad también es un error. Ser muy rápidos también, como procurar evacuar todo así súper rápido, no, hay que darle también su tiempo a las personas para que comprendan, para que pregunten, porque si están perdidas, pues obviamente hay que brindar toda esa asistencia. Excluir de pronto a las personas o alguien que quiera participar de uno de nuestros eventos y no invitarla, ¿no? Es otro error. Imponer, manipular también puede ser unos errores pues muy habituales en estos ejercicios, ¿no? Hay que ser como muy flexible también de no es como yo quiero todo el tiempo, sino también como es la dinámica del contexto, ¿no? La falta de compromiso y bueno, decepcionarse, ¿no? Pues muchas veces la técnica no sale como yo quería, fue un desastre, nos desorganizamos, no me entendieron, no, yo ya no quiero volver allá, no quiero hacer nada más. No, eso también sucede cuando no tenemos la suficiente experiencia, pero es algo absolutamente normal, pero se va a ir solucionando con el tiempo, con la práctica, con el conocimiento de las técnicas. Por eso se recomienda mucho hacer como pilotos entre los amigos, la familia o el mismo grupo de trabajo como para conocer qué situaciones se pueden presentar, qué es lo que hay que tener en cuenta, cómo estamos organizados, ¿no? A veces esas primeras experiencias generan como esa decepción y eso deriva en la falta de compromiso posterior. Sin embargo, pues es importante entender que es un proceso, que nosotros también estamos en un proceso y que vamos a aprender con el tiempo y en el camino. Esas son como algunas, chicos, de lo que puede suceder en el campo, ¿no? Unas recomendaciones cuando ustedes ya vayan a desarrollar sus ejercicios en campo, tanto de la investigación como del proyecto de comunicación. Los participantes, que no sean grupos mayores de 40 personas, pues esto o sea, a ver, esto también depende de la metodología que revisemos, pero pues porque hay ejercicios que se han desarrollado con 80, 100, 200 personas, pero eso es un camello, es muy complejo, es mejor procurar como otra estrategia de pronto de dividir los grupos, ¿sí? Y máximo que sean de 40 personas. Algunos temas que tienen que ver con género y escolaridad, pues nos enfrentamos a todo el tema del analfabetismo, entonces ser también como muy flexibles y muy creativos, tener plan A, plan B, plan C para estas situaciones. Y obviamente pues entender que todas las técnicas se usan de manera indiferenciada. Y además, no tanto eso, bueno, sí eso, pero también es como entender que cada técnica tiene su esencia y que no todas pues me van a servir para un caso que yo necesito abordar. ¿Y qué características debe tener usted? Pues procurar que hablemos el mismo idioma y si no hablamos el mismo idioma, pues buscar ese par que nos haga las veces de facilitador, conocer bien el tema, cómo es el procedimiento, practicar previamente, ser creativo, el manejo de los equipos,
que no les vaya a pasar lo mismo que a mí con el quiz, ¿no? Que sepamos muy bien cómo funciona cada equipo, poder ensayarlo al inicio, que no, que se me acabó, que se me dañó la tarjeta de memoria, que el micrófono llegó sin pilas, no, todo eso ustedes lo deben prever desde el inicio. Capacidad de síntesis al final, sobre todo, o cuando estemos explicando también ser como muy claros. Y algo que yo llamo el espíritu, ¿no? El espíritu que hay gente que a la que no se le da y no le gusta trabajar en comunidad, eso es absolutamente entendible porque todos somos diferentes. Pero hay gente que es muy dada al trabajo en comunidad. Sin embargo, cuando estamos en estos eventos hay que desarrollar ese espíritu porque bueno, porque además de estar en un contexto profesional, pues estamos en un contexto humano, ¿no? Y ese espíritu es fundamental desarrollarlo para entendernos también como sociedades, como personas, independientemente de si es mi objetivo de vida o si es una de mis expectativas profesionales. Pero fundamental también desarrollar como todo ese proceso de interiorización y de espiritualidad y trabajo comunitario. Esas son unas recomendaciones que les puedo dar como de cómo o qué elementos hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar en procesos participativos. ¿Listo? En adelante, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver como otros elementos más prácticos también, pues la idea es que esto nos permita tener insumos teóricos, pero también prácticos de lo que implica el trabajo con las metodologías comunitarias y participativas. Y posteriormente la aplicación, pero la aplicación será un poquito más adelante, lo que les expliqué al inicio del curso cómo lo vamos a desarrollar, pero en esta fase es tratar de entender desde lo práctico esos consejos, esas recomendaciones para este tipo de trabajo y, y ya eso, en eso consiste como esta primera parte. No sé si alguno tiene una pregunta o algún aporte, alguna reflexión que pueda hacernos, también desde sus experiencias que pues son muy valiosas y que nos retroalimentan a todos. Pues, profe, yo creería que pues lo que miramos hoy es bastante o muy valioso para nosotros. Y creo que hubiese sido importante también conocerlo antes, porque creo que todos nosotros en el grupo hemos tenido que enfrentar varias experiencias de trabajar con grupos, con comunidades, y pues de haberse conocido esta información, quizá muchos de los errores que se mencionaban ahí no los habríamos cometido, quizá habríamos podido intervenir pues de una manera más provechosa, ¿no? Si bien se ha hecho buenos trabajos, pero quizá nuestra participación fue un poco pasiva, Ya. debido, pues considero que en el trabajo que mencionaba Meli, que trabajamos con los Quillacingas, Ya. pues fue como muy, nuestra participación hubiese podido ser mejor, creería yo. Entonces me parece valiosa esta información. Gracias. Sí, bueno, uno siempre va a quedar como con sinsabores, ¿no? Sobre todo cuando uno como que inicia en estos procesos, dice, ah, bueno, no, yo creo que puedo hacer mejor, pero es un proceso de aprendizaje y lo vamos a ir mejorando y se va perfeccionando con el tiempo. Verán, yo cuando entré a la maestría, o sea, ya, pues, ¿no? También conocí, pues tuve como la oportunidad de trabajar con varios sociólogos. Y allí, pues es que ellos están involucrados en ese contexto, pues desde siempre, desde el inicio de su proceso formativo, aunque pues son como muy teóricos también. Pero ellos tenían un manejo muy chévere, interesante también de la interacción comunitaria, ¿no? Porque es su fuerte, igual con los trabajadores sociales. Entonces, ahí viene como un poco también el aporte de la interdisciplinariedad, de aprender de esas otras disciplinas para retroalimentar la nuestra. Y a partir de eso, pues también tuve
muchos aprendizajes y como muy propios también, reflexiones propias de qué está bien, qué está mal, porque hacer la autoevaluación también es importante, ¿no? Porque no todo lo que hacemos está perfecto todo el tiempo. Entonces, a veces como darnos cuenta de esto es importante, no es tarde, no es tarde, sino al contrario, pues, ¿no? Como que llega en el momento preciso, llega en el momento que es y ahí es cuando lo debemos valorar y aprovechar. Sí, bueno, alguien más de pronto que nos quiera compartir como su experiencia también o su percepción, sus sensaciones de esto que les comparto en este momento. Profe, a mí, pues particularmente a mí me interesa mucho y me gusta tratar de este tema porque yo soy de las personas que sí le gusta trabajar con comunidades y se va a ir pues se va a enfocar como por ese medio. Me parece muy importante porque, o sea, nos vamos a enfrentar a diferentes, o bueno, yo me voy a enfrentar a diferentes contextos, a diferentes situaciones y, o sea, lo mejor es como saber manejar eso para no caer de pronto en un error que puede herir susceptibilidades o también que yo quede pues con ese sinsabor, o sea que usted lo dice, sí puede que se dé porque es un proceso de aprendizaje y uno pues al pasar el tiempo ya va como cogiendo experiencia sobre eso, pero qué mejor manera de tener conocimiento y llegar, o sea, llegar bien preparado, fundamentado para trabajar con estas personas o comunidades. Sí, bien, muy bien, muchas gracias, Mafe. ¿Alguien más? Bueno chicos, entonces llegamos hasta aquí para el día de hoy. Dentro de 8 días, verán, les voy a compartir una lectura que está un poquito, bueno, son 10 páginas, pero es un tema muy chévere. Es un texto de WWF que se llama Hacer talleres, una guía práctica para capacitadores. Entonces, ustedes aquí que encuentran todo lo práctico de cómo hacer talleres. A mí este texto me gusta muchísimo, les va a servir mucho también a ustedes. Eh, por ejemplo, iniciamos con qué es hacer talleres, a quién se dirige, bueno, en fin. Esa es como una parte de, esta introducción es como más de la experiencia que sistematizan aquí. Pero vamos a partir de la base conceptual, ¿no? Cómo la importancia de la comunicación, cómo se da el aprendizaje en las personas o en los grupos de personas, el manejo del tiempo que es también importantísimo dentro de estos ejercicios. Esta es como el primer elemento que vamos a revisar para la próxima clase, ¿listo? Y después como quien quiera como indagar más en estos temas, qué tipos de capacitación hay. Este es muy práctico, la organización de un taller de capacitación, por ejemplo, que se necesita tener formatos, no sé qué, bueno, todo el cuento que les digo que ya como más de forma, pero pues que le da obviamente le da como mucho cuerpo, le da como mucha seriedad también a los procesos que desarrollamos, cómo se ejecuta un taller, el equipo de capacitación, quiénes son, cuáles son como esos roles. Esto también sirve mucho para el proyecto de comunicación. Y algunas, bueno, las cajas de herramientas, que es lo que necesitamos, y por acá hay unas técnicas, ¿no? Que se plantean de todo tipo. Entonces, técnicas para recoger ideas, opiniones, técnicas para analizar, técnicas para todo, para planificar, para evaluar, en fin. Entonces, este texto se los voy a compartir, es buenísimo, es muy práctico. Y lo que empezaríamos a desarrollar sería esta partecita, la parte 3 o el capítulo 3, que es la base conceptual. Aquí nos hablan de cómo se dan los procesos de aprendizaje en los seres humanos. ¿Cómo aprendemos? Muy rápido, no es profundo, no es ladrilludo para nada, es como es un manual, como es una sistematización, entonces es así como el libro que veíamos de mi cultura, ¿no? Es como muy rápido. La comunicación, como debe ser esa comunicación en los grupos, la participación y el cómo procurar un buen manejo del tiempo a la hora de los talleres o de los ejercicios que vamos a desarrollar en comunidades. Entonces, esa es la página, no mentira, pero vamos a leer desde la 19 a la 27.
¿Listo? Ese sería el ejercicio para que lo podamos revisar o el texto que podamos revisar el próximo miércoles. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, les agradezco mucho entonces. Esto sería todo por la sesión de hoy. Que tengan un buen resto de día. Nos vemos entonces, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídense mucho y bye.